Bienvenidos, queridos públicos, a este grandioso podcast. Hoy vamos a hablar de un estudio que suena complicado, pero que en realidad tiene una lógica bastante elegante, la colangiografía. Y para maximizar su comprensión nos enfocaremos en dos tipos, la colangiografía transoperatoria y la colangiografía por tubo T. La idea no es hablar como especialistas, sino como estudiantes de tercer año tratando de entender por qué este estudio es importante en la práctica clínica. Porque cuando uno escucha colangiografía puede pensar, bueno, otra palabra larga de medicina, pero en realidad estamos hablando de una herramienta que puede evitar complicaciones. Por lo mismo, nuestros compañeros Siegfried, Itzel, Carla, Alejandro y mi persona, Celeste, nos volveremos uno con la Billy para comprender cómo este estudio es tan vital para la práctica clínica. Entonces, empezaremos hablando sobre qué es la colangiografía. La colangiografía es un estudio de imagen que permite visualizar la vía biliar mediante la administración de un medio de contraste. En términos sencillos, se introduce contraste dentro de los conductos biliares para que estos se puedan ver en una radiografía o bajo fluoroscopia. Para comprender las colangiografías tenemos que recordar la anatomía de las vías biliares. La bilis se produce en el hígado, pasa por los conductos hepáticos derecho e izquierdo, luego por el conducto hepático común y finalmente se une con el conducto cístico para formar el colédoco. Entonces lo que hace la colangiografía es pintar este camino y verificar que sea permeable para pasar al duodeno. Entonces, estábamos hablando de la colangiografía transoperatoria. ¿Cuándo y por qué se usa esta? Bueno, la colangiografía transoperatoria se realiza durante una cirugía biliar, sobre todo en colecistectomías laparoscópicas. Su principal objetivo es visualizar los conductos biliares en tiempo real para confirmar que la anatomía sea clara y que no existan obstrucciones. También una de las indicaciones más importantes es la sospecha de coledocolitiasis, o sea, cálculo en el colédoco. Esto se sospecha cuando el paciente presenta dolor biliar, ictericia, bilirrubina elevada, fosfato alcalina o antecedentes de colangitis. Pero no solo sirve para buscar cálculos, también ayuda a reconocer variantes anatómicas de la vía biliar, como conducto accesorio o inserciones anómalas del conducto cístico. Esto es clave porque no todos los pacientes tienen la anatomía del libro. ¿Y la colangiografía de por tubo T? ¿Qué es y para qué sirve? Bueno, mira, la colonografía por tubo TEM se realiza después de alguna cirugía de la vía biliar. El tubo TEM o tubo KER es un drenaje en forma de T que se coloca dentro del colédoco. El estudio va a consistir en inyectar contraste a través de ese tubo para visualizar la vía biliar. Sirve para confirmar que el tubo esté bien ubicado, que la bilis pueda drenar adecuadamente hacia el duodeno y que no hayan quedado cálculos residuales. Entonces, si la colangiografía transoperatoria es como revisar el mapa durante la cirugía, la colangiografía por tubo T es como revisar si la carretera quedó abierta después de la reparación. Exactamente, o sea, por eso se suele ser útil antes de retirar el tubo, porque ayuda a confirmar que la vía biliar quedó permeable y sin fuga. ¿Qué enfermedades o condiciones puede diagnosticar o apoyar? Bueno, la condición clásica que se busca con la colangiografía es la coledocolitiasis. En la imagen se observa como un defecto de llenado. El contraste llena el conducto, pero hay una zona donde no entra porque algo ocupa la luz, usualmente un cálculo. Otra condición importante es la obstrucción del colédoco. Si el contraste no pasa el duodeno, uno debe pensar en una estenosis, un edema, espasmo del esfínter de Oddi, entre otros. La colangiografía no siempre te dice la causa exacta, pero sí te muestra que algo está alterado. También puede apoyar el diagnóstico de estenosis biliares. Esto que pueden ser benigna o maligna. En la imagen se puede ver estrechamiento del conducto, dilatación o proximal o interrupciones del paso del contraste. La colangiografía también es muy útil para detectar lo que viene siendo fugas biliares. Si el contraste sale fuera de los conductos, eso indica extravasación. Tampoco hay que olvidar las variantes anatómicas. A veces el hallazgo más importante no es la piedra o el cálculo en sí, sino descubrir que la anatomía del paciente no es la normal. Es como cuando uno entra a algún lugar pensando que la salida está a la derecha y resulta que está a la izquierda. Es mejor prevenir que lamentar. Ahora, ¿cómo se realizan estas colangiografías? ¿Cómo se realiza una colangiografía transoperatoria? Tenemos que esta se realiza durante la cirugía. Primero, el cirujano identifica las estructuras del triángulo hepatocístico, especialmente el conducto cístico. Luego, hace una pequeña abertura en el conducto cístico e introduce un catéter fino. A través de este catéter y se inyecta un contraste mientras se toman imágenes de fluoroscopía. ¿Y la colangiografía por tubo T? La colosografía por tubo T se hace en operatorio, usualmente en una sala de fluoroscopia. El paciente se va a colocar generalmente acostado boca arriba, se limpia el extremo externo del tubo con técnica aséptica y se conecta una jeringa con contrastes que se inyecta lentamente. Pero, ¿qué contraste se usa y por qué?
El contraste utilizado suele ser yodado hidrosoluble, preferiblemente no iónico, cuando está disponible. Se usa porque permite opacificar la vía biliar en radiografía o fluoroscopia. La vía de administración depende del tipo de estudio, como comentamos previamente. Pero mira, ¿qué debo tener en cuenta antes de realizar el estudio? Primero, se debe tener la claridad de la indicación. No se pide solo porque sí, se solicita cuando se necesita aclarar la anatomía biliar, buscar cálculos, confirmar permeabilidad, descartar fuga o evaluar la vía biliar antes de retirar un tubo T. Segundo, se debe preguntar por antecedentes de alergia al contraste yodado. También hay que revisar lo que será el estado clínico, si el paciente tiene fiebre, dolor de cabeza intenso, ictericia progresiva o datos de sepsis. Se puede haber una colangitis u otra complicación. En estos casos, la manipulación por la vía biliar debe hacerse con más precaución. Bueno, háblame acerca de la preparación del paciente. Todo depende del contexto. En la colangiografía transoperatoria, el paciente ya está en el quirófano, anestesiado, monitorizado y no hay porque forma parte de una cirugía. En la colangiografía por un tubo T, el paciente suele estar despierto, por lo que se le tiene que explicar el procedimiento, revisar la alergia, verificar el drenaje, mantener medidas de asepsia y preparar el fluoroscopio. Pero después de todo esto, ¿qué se debe de vigilar? Bueno, siempre hay que vigilar la aparición de síntomas sistémicos, es decir, dolor abdominal progresivo, fiebre, escalofríos, náuseas intensas, ictericia, salida de bilis, entre otros muchos. ¿Y cómo es la duración de estos estudios? La colangiografía transoperatoria puede agregar algunos minutos al tiempo quirúrgico. No hay un tiempo exacto universal porque depende de la anatomía, la inflamación y la facilidad para canular el conducto cístico. En casos simples puede ser rápida, en casos difíciles puede prolongarse. La colangiografía por tubo T suele durar aproximadamente entre 15 y 30 minutos, aunque depende de la facilidad para inyectar el contraste, obtener imágenes adecuadas y valorar el paso al duodeno. Ahora voy a hablar de un caso clínico inventado. Imaginemos un paciente de 46 años que llega a emergencias con dolor en el hipocondrio derecho, náusea y vómito. Refiere que el dolor aparece después de comer comidas grasosas y que en los últimos días notó que sus ojos se vuelven más amarillos. En los laboratorios también tiene bilirrubina directa y fosfatasa alcalina elevadas. Entonces, hasta aquí, ¿qué sospechamos? Exactamente, una colelitiasis sintomática con sospecha de coledocolitiasis. Al paciente se le programa lo que sería una colecistectomía laparoscópica durante la cirugía. El triángulo de Calot está inflamado y la anatomía no se ve claramente. Entonces el cirujano decide hacer una colangiografía transoperatoria. En la imagen se observa un defecto en el llenado del colédoco distal y con poco paso del contraste al duodeno. Básicamente, este defecto de llenado podría corresponder a un cálculo en el colédoco. La falta de paso al duodeno refuerza la sospecha de obstrucción distal. Por lo mismo, el equipo decide explorar la vía biliar. Se extrae el cálculo y por la inflamación del colédoco deciden dejar un tubo T para el drenaje externo y el control posterior. Luego, el paciente evoluciona bien. Las semanas después se realiza lo que sería una colangiografía de tubo T antes de retirarlo. El contraste llena adecuadamente lo que sería la vía biliar y no hay ninguna fuga. No se observan defectos del llenado y pasa libremente al duodeno. Entonces, ¿qué aprendimos del caso? Primero, que la colangiografía transoperatoria ayuda a detectar un cálculo que podía haber quedado retenido. Segundo, que el tubo T permitió drenar y luego verificar que la vía biliar estuviera permeable antes de retirarlo. Tercero, que la imagen no es solo diagnóstica, cambia decisiones clínicas. Y también como cuarto, las piedras biliares son pequeñas, pero tienen un complejo de villano y se esconden en el colédoco y permanecen cuando menos es conveniente. Entonces, resumamos qué es lo que aprendimos el día de hoy. Podemos decir que la colangiografía sigue siendo una herramienta muy útil porque permite visualizar la vía biliar con contraste y responder preguntas claves como ¿hay cálculos? ¿Existe una fuga? ¿La vía está permeable? ¿O el contraste llega al duodeno? La colangiografía transoperatoria se realiza durante la cirugía y ayuda a reconocer la anatomía y prevenir lesiones. En cambio, la colangiografía por tubo T se realiza después de la cirugía para confirmar que no haya cálculos residuales ni fuga antes de retirar el drenaje. En ambas, el contraste nos cuenta una historia, si pasa, si se detiene o si se escapa. Como futuros médicos, nuestro trabajo es aprender a interpretar esa historia. Muchísimas gracias por escucharnos y recuerden, en medicina, como en la vía biliar, lo importante es que todo fluya, pero por el conducto correcto.